a él y que lo produzca. Entonces es la acción de resguardar e impedir que una persona o una cosa reciban daños o que llegue hasta ella algo que lo produzca, ya sea, ¿no es cierto?, una acción o un fenómeno. Estamos cuando yo diferente va a ser una acción, ¿no es cierto?, la protección de una acción a la protección de un fenómeno natural. Entonces, ahí está la diferencia. La acción preventiva, ¿no es cierto?, que es la que se dedica a la higiene y seguridad, es la de evitar riesgos, evaluar los riesgos que no pueden evitarse y combatir los riesgos y su origen a través de una acción planificada y organizada. Cuando terminemos hoy la clase, la ingeniera y la arquitecta le van a dar algo, un práctico, para que ustedes también tengan participación en las clases, porque si no, yo nomás soy el que hablo y por ahí no sé la inquietud de ustedes y no puedo analizar qué es lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, van a ir cada clase, van a ir haciendo actividades y que van a explicarlo durante media hora de cada clase, a los distintos grupos. Bueno, ya se les va a explicar. Bueno, nosotros contamos, o existen, mejor dicho, no que contamos, existen dos tipos de protecciones laborales. La protección laboral dice que es un conjunto de actividades, medidas adoptadas o previstas en todas las fases de una actividad o tarea con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Entonces, dentro de la protección laboral tenemos dos tipos de protecciones: la protección individual y la protección colectiva. La protección individual, ahí van a ver las imágenes, ¿no es cierto?, de las distintas protecciones, y ya vamos a ir a ver cada una de ellas. La individual, ¿no es cierto?, las protecciones individuales son los equipos de protección personal utilizados por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que amenazan su salud o su seguridad. La salud, porque nos pueden producir enfermedades profesionales, y la seguridad, porque pues, nos pueden o podemos tener accidentes laborales. Y las protecciones colectivas son técnicas utilizadas para proteger a un grupo de personas o trabajadores de uno o varios riesgos que no se han podido evitar o reducir y que pueden amenazar a la salud y la seguridad de las personas o trabajadores. ¿Por qué acá decimos a las personas o trabajadores? Van a ver más adelante por qué hablamos de personas o trabajadores. No solamente con las protecciones colectivas yo puedo proteger a trabajadores, también a personas, ¿no es cierto?, que pueden pasar circunstancialmente por la zona donde están los obreros, y también esas protecciones colectivas protegen a esas personas que son transitorias en el lugar de trabajo o cercanas al lugar de trabajo. Las protecciones individuales, como dijimos, son equipos de protección personal y van a ya como es, ya en los gráficos, vieron ahí cuáles son las distintas protecciones personales o equipos de protección personal que tienen los trabajadores para las distintas tareas que van a llevar a cabo en una obra o en cualquier actividad, ya sea en un laboratorio, en un corralón de materiales de construcción, en cualquier actividad laboral, no solamente en la construcción. Los equipos de protección personal tienen algunas particularidades que debemos prestar atención. Deben ser de uso individual, o sea que cada trabajador debe tener su equipo de protección personal. El equipo de protección personal no se presta
Cada uno debe tener el suyo y no debe prestar a ninguna otra persona. Ajustarse a las características anatómicas del usuario. Cada trabajador tiene determinadas características anatómicas, ser más delgado, más gordo, más alto, más flaco. Entonces, cada equipo responde a las características de esa persona. Ser mantenidos y conservados correctamente es algo muy importante. El mantenimiento y la conservación de los equipos de protección personal, porque muchas veces se producen accidentes debido a la falta de mantenimiento y de conservación de estos equipos de protección personal. Y vamos a ver también más adelante cuáles son los accidentes o enfermedades que producen el mal mantenimiento y conservación de los equipos de protección personal. Estar bajo la responsabilidad del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la patronal, la empresa, le entrega a usted, a cada uno de nosotros, a cada uno de los trabajadores, un equipo de protección, está bajo la responsabilidad de esa persona. Si bien los equipos de protección personal también deben ser controlados, ¿no es cierto?, por la empresa, pero ¿por qué dice bajo la responsabilidad del usuario? El usuario es el que debe avisar en caso de que observe fallas, ¿no es cierto?, falta de mantenimiento, algún deterioro del equipo de protección personal, debe avisar, ¿no es cierto?, a la empresa, a la patronal, para que éste constate lo que está diciendo el trabajador y le sea reemplazado. Los equipos de protección personal deben ser controlados por empleador, como le digo, pero además los equipos de protección personal no se remiendan, no se arreglan, directamente se los cambia. Cada usuario debe ser instruido, o sea, cada uno a que se le entregue un equipo de protección personal debe ser instruido, dice, sobre las características de los equipos entregados y las posibilidades y limitaciones de los equipos entregados. ¿Qué significa esto? Que cada usuario debe saber, ¿no es cierto?, qué actividades puede llevar a cabo con esos equipos de protección personal que se le ha entregado y cuáles son las características de los mismos para que no sean utilizados en una actividad que no corresponde ese tipo de equipo de protección. Ahí van a ver en la filmina los distintos equipos de protección, ¿no es cierto?, que tiene el trabajador. Generalmente los más utilizados son la de la empresa 3M, los normalizados. Existen otras también, pero bueno, lo que conocemos nosotros o lo que recomendamos nosotros es el 3M. Tenemos los equipos de protección para las cabezas, equipo de protección auditivo, equipo de protección respiratoria, equipo de protección visual, manual y otros distintos equipos de protección que son para actividades específicas, como ustedes van a ver ahí, lo que es un cabo de vida, una cuerda de vida, los cinturones de seguridad, los arnés. Bueno, eso, cada uno de estos equipos son utilizados de acuerdo a la actividad que se va a llevar adelante. Los equipos de protección colectivas, como dijimos, son aquellas técnicas de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos, trabajadores y personas, como dijimos, expuestos a un determinado riesgo. Ejemplos de estos equipos de protección personal son las barandillas y pasarelas, escaleras, andamios y redes anticaídas, sistemas de ventilación, barreras de protección acústica, vallado perimetral de zona de trabajo y cubiertas contra caídas de objetos, también extintores de incendio, medios húmedos en ambientes polvorientos,
máscaras de protección de motores y piezas en continuo movimiento, señalizaciones o señalécticas, barreras de protección térmica en centros de trabajo, orden y limpieza en el lugar de trabajo y otros distintos sistemas de protección colectiva que se va a realizar de acuerdo a la actividad que tengamos que hacer. Por ejemplo, el día de mañana, ustedes cuando estén al frente de una obra, ustedes de acuerdo a la actividad que se está realizando, van a analizar qué tipo de protección colectiva deben utilizar para proteger a sus trabajadores y para proteger a las personas que pasan por el lugar. Por ejemplo, muchas veces ustedes van a ver, se usa en Brasil las redes que se ponen, que cubren, ¿no es cierto?, todo un edificio, y que son sistemas de protección contra caída de objetos y herramientas de altura, cosa que el transeúnte que pase por el lugar no se le caiga en la cabeza y ocurra un accidente. Generalmente acá se usa más que las redes anticaídas, se usa los sistemas de... los sistemas que siempre vemos son las chapas que se colocan, ¿no es cierto?, que no corresponden, por supuesto, a ese tipo de sistema anticaída, generalmente con una estructura de madera que si se cae una persona, un trabajador, no lo va a contener por ahí. Son fabricadas solamente para pasar las inspecciones, ¿no es cierto?, de la UOCRA, para estos tipos de vallas perimetrales que son tipo bandejas alrededor de la construcción en altura que se colocan. Ustedes siempre van a ver eso cuando pasan frente a edificios en altura. Ahí tienen en la filmina los distintos sistemas, ¿no es cierto?, de protección colectiva, lo que es lo que es una pasarela, para salvar algún lugar inaccesible, las escaleras cómo deben ser. Las escaleras deben tener barandas a los costados, deben tener una superficie antideslizante, como se observa ahí en las pasarelas. Las escaleras lo mismo. Ahí van a ver un lugar de trabajo que está sucio. Eso es, no es lo más conveniente tener los lugares de trabajo sucios. Uno a veces observa la calidad de la empresa de acuerdo a cómo dejan, una vez terminado, ¿no es cierto?, la jornada, cómo dejan el lugar de trabajo, si dejan limpio o dejan sucio. Ahí uno va más o menos viendo qué tipo de empresa es la que contratamos. Ahí ven las pasarelas, cómo se fabrican. Si bien ya tenemos escaleras de hormigón que pertenecen a la misma edificación, pero para su acceso se le fabrican barandas, como se observa ahí, que son barandas de metal, ¿no es cierto?, y que permite el acceso, el ascenso y descenso de los trabajadores con menor riesgo de caída. En la siguiente filmina vemos los andamios, las redes anticaída que le estaba diciendo, las redes que abrazan a la edificación, ¿no es cierto?, y que son anticaída de objetos, ¿no es cierto?, o elementos al vacío. Después tienen los sistemas de ventilación, ¿no es cierto?, cuando se trabaja por ahí en lugares confinados, en una edificación o en un túnel. Entonces tenemos sistema de ventilación que permite, ¿no es cierto?, trabajar de forma más segura al obrero. Después tenemos las barreras. Sí. Los espacios también tienen un elemento de protección de la escalera. No escucho.
Los descansos de las caderas también vendría siendo para la protección. Los descansos de la escalera, ¿qué? También sería como el método de protección. Como medio de protección. Sí, Sí, también eso. hay que ponerle los elementos de protección a los descansos. Ah, yo pensé que me estaba diciendo que los descansos son elementos de protección. No, los descansos también llevan Sí, elementos de protección. sí, tiene que ser un continuo, a lo largo de toda la escalera, ¿eh? Porque lo que evitamos es que la persona caiga al vacío, no solamente que se puede caer al vacío desde los escalones, sino también del descanso. ¿Está? Bueno, ahí tienen cómo pueden algunos espacios confinados, cómo pueden circular el aire, cómo hace circular el aire los sistemas de ventilación, las distintas barreras de protección acústica que podemos poner. Generalmente cuando trabajamos en lugares donde tenemos vecinos muy quisquillosos, debemos poner este tipo de pantallas acústicas, porque o si no vamos a tener denuncias de parte de estos vecinos por el tema de que muchas veces, debido al tiempo que tenemos que trabajar también en varios turnos, entonces por ahí esto se pone en los horarios, digamos, donde está prohibido, como ser la siesta o la noche, para el descanso de las personas, evitar los ruidos. ¿Está? Tenemos los vallados perimetrales de zona de trabajo. ¿Sí? Y si está prohibido y se pone eso, ¿ya está permitido? Si nosotros, de acuerdo al ruido que hacemos, no es que está permitido. Si vos pones una pantalla y tu ruido es mucho más que tu pantalla no puede contener ese ruido, por así decirte, y bueno, ¿entendés? Vas a tener que ir a hablar y a tratar de negociar con tu vecino. Estamos hablando de grandes empresas, cuando hacen edificaciones grandes, ¿no? Y para una, como es, para una vivienda Fonavi no voy a ir a trabajar las 24 horas, sino que estamos hablando de edificios grandes donde los plazos son acotados, y sí tenemos que trabajar en varios turnos, ¿entendés? Está Si perfecto. el ruido no es excesivo, si entra dentro de los decibeles acústicos, podemos usar esos equipos de protección acústica. Ok, gracias. ¿Se entiende? Bien. Como le decía, los vallados perimetrales de zona de trabajo, generalmente hay una foto, ¿no es cierto?, en la filmina donde estos vallados son utilizados muchas veces para la construcción de veredas o muchas veces para la construcción de pavimentos. Estos vallados son importantes para que no accedan personas ajenas, ¿no es cierto?, a la construcción, no accedan a la obra, al lugar donde se está realizando el trabajo, como así también poner una delimitación para el mismo trabajador como las personas ajenas a la construcción. Fíjense ahí cómo hay una foto donde hay un vallado perimetral para una vereda y otra un vallado perimetral, ¿no es cierto?, para una zanja, una cuneta longitudinal. Entonces se pone ese tipo de vallado para que cualquier persona no pueda acceder al mismo. ¿Está? Después tenemos las cubiertas anticaída que les decía. Ahí tienen medianamente, hay una con una estructura de caño, estructura de hierro estructural. La de abajo es lo que le estaba diciendo, colocamos chapas. Generalmente vamos a ver ese tipo de cubiertas contra caída de objetos y personas. Acá en esta zona nuestra, lo mucho que podemos ver es eso, ¿eh? Porque es lo más económico, y lo que, fíjense
que ni siquiera tiene por ahí entre medio de hierro estructural y hierro estructural, ni siquiera hay otro hierro que esté en el medio para que le tenga más rigidez esa estructura. ¿Eh? Esto generalmente se hace para pasar las inspecciones. Nos pregunta, ¿tienen cubierta contra caída de objetos? Sí, tenemos cubierta contra caída de objetos. Y si ahí cae una persona, te puedo asegurar que esa chapa no va a contener la persona, se viene hasta abajo. Tenemos otro sistema que son los extintores de incendio, que deben existir en ciertas actividades cuando trabajamos con elementos que pueden provocar un incendio. Cuando hablamos de medios húmedos en ambiente polvoriento, es ahí como estamos viendo en la filmina, generalmente se humedece el barbijo, esa especie de barbijo que generalmente los albañiles o trabajadores de la construcción mojan una remera, se ponen alrededor solamente de la nariz y la boca y los ojos quedan al descubierto, pudiendo recibir alguna partícula en el corte, como ahí se ve de la amoladora cortando ladrillos de cemento, ¿no es cierto? Fíjense la filmina de abajo, bueno, ese tipo ya tiene toda una máscara con un sistema de oxígeno, mejor protección que la persona que está arriba. Esa persona de arriba ni siquiera tiene algo que le proteja ni la vista, ni la boca, ni la nariz. Cuando nosotros hablábamos antes en la historia de la higiene y seguridad y habíamos hablado de la silicosis, fíjense que este polvo, ¿no es cierto?, del corte de estos ladrillos de cemento, al entrar por la nariz y por la boca, con la humedad de las fosas nasales y la garganta, que ese polvo va entrando a los pulmones y terminan los trabajadores de la construcción con silicosis, o sea, con taponamiento de los pulmones por esta inhalación de polvo, ¿no es cierto?, que con la humedad se van descargando y llenando los pulmones hasta que llega el momento en que el trabajador empieza a sufrir de insuficiencia respiratoria. En la siguiente filmina tenemos las carcasas de protección de motores o piezas en continuo movimiento que dijimos. Ahí ustedes van a ver una amoladora, van a ver una máquina, una herramienta de mano y una máquina fija, ¿no es cierto?, para corte, para doblado puede ser también para doblado de chapa. Lo que le decía, creo que a ustedes le decía la vez pasada, que de ninguna herramienta hoy en día, ninguna herramienta ni equipo fijo, ninguna máquina, ya sea fija o móvil, ninguna herramienta de mano, sale hoy de la fábrica sin sus correspondientes protecciones. Toda máquina debe tener protección para poder salir a la venta. ¿Qué pasa? Muchas veces, por comodidad, primero que muchas veces no le hacemos mantenimiento a las máquinas. Segundo, que cuando le hacemos mantenimiento, después cuando tenemos que armar la máquina, sea herramienta de mano, o sea una máquina fija, una máquina móvil, ustedes van a ver a veces en la misma, un ejemplo clásico que se ve mucho en la construcción, ninguna máquina suele tener ficha. Todo el mundo le saca la ficha y tiene los cables pelados y con eso así nomás se le enchufa, corriendo el riesgo del trabajador de electrocutarse. Y muchas veces las máquinas de mano, por comodidad, cuando se vuelve a armar, porque dicen que le molesta la protección, que no ven bien el corte, que le dificulta la visión para cortar mejor una cerámica, un ladrillo, como vimos, un ladrillo cerámico,
dejamos de colocarle el protector a las máquinas, corriendo grave, un grave peligro, ¿no es cierto?, o riesgo de que podamos tener un accidente porque por ahí se rompa el disco, se trabe la máquina por un montón de acciones que nosotros, o mejor dicho, por un montón de errores que cometemos, ¿no es cierto?, en el uso de eso. Acuérdense ustedes que los accidentes se producían por actos inseguros y condiciones inseguras. Los actos inseguros son aquellos producidos por la misma persona, por actos de la misma persona, por el accionar de las mismas personas, y las condiciones inseguras son las malas condiciones de los elementos con que trabaja el trabajador, el obrero. Después tenemos las señalizaciones o señalécticas, como dijimos, ahí tenemos las distintas señalizaciones y señalécticas que ya habíamos visto en lo que eran los distintos factores y sus respectivas representaciones, ¿no es cierto?, factores de accidentes, ¿no es cierto? Tenemos aquí las distintas señalécticas que son utilizadas para identificar el lugar, la actividad que se está llevando a cabo, de manera que se preste atención a estas actividades y no se deba acceder debido a la peligrosidad, ¿no es cierto?, o el riesgo que implica el acceder a esos lugares. En la siguiente filmina tenemos las barreras de protección térmica en los centros de trabajos. Ustedes fíjense ahí un galpón con los grandes aires acondicionados, o mejor dicho, no aires acondicionados, acondicionadores de aire, ¿no es cierto?, de manera que el trabajador trabaje de manera más cómoda, más eficiente, más saludable. Eso hace a lo que siempre hablamos de las condiciones ambientales de trabajo. ¿Está? El trabajador debe desarrollar su actividad en condiciones ambientales lo más óptima posible para que tenga un mayor rendimiento, porque si nosotros en una zona como la nuestra le hacemos trabajar en un galpón con chapa, sin cielo raso, que no tenga tanta altura el galpón, con un 50 grados a la sombra como solemos tener en verano, y yo te digo que mucha rendimiento, mucha eficacia no se va a tener. Luego tenemos el orden y limpieza de los lugares. Fíjense lo que le decía hace un ratito, que la calidad de la empresa se observa por cómo queda el lugar de trabajo terminada la jornada de trabajo o la jornada laboral. Ahí ven una empresa arriba, una empresa que no le importa nada, ellos lo que quieren es terminar la obra y nada más, no le interesa ningún cuidado, ninguna protección de su personal, y la situación abajo, la foto de abajo, donde se observa, ¿no es cierto?, cómo queda el lugar de trabajo terminada la jornada, cosa que al otro día, cuando va a comenzar otra vez el trabajo, la jornada, tengamos un lugar donde nos podamos mover cómodamente sin correr peligro de por ahí tener un tropiezo, tener una caída, alguna rotura de brazo, codo, rodilla, o resbalarnos y caernos sobre algún hierro de la estructura. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá de este tema? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, ingeniero, ¿Sí? ¿le vamos a explicar el práctico que tienen que hacer ellos la clase que viene? Bueno, ¿y después termino protección o le terminamos esto? ¿Cómo es? Y después terminás esta de prevención. ¿Listo? Bueno, dale. Les voy a preguntar por grupos. 30 grupos tenemos. Bien. ¿De cuántos integrantes, Gisela? Y algunos hay de 5, la mayoría son de 5 y algunos poquitos son de 3 nomás. Bien. Ingeniera,
¿Sí? Yo no tengo grupo. Perdón. Bueno, ahora te vamos a inscribir en uno de 3. Bueno, gracias. Bueno, Miriam, voy a ir nombrando, chicos, y por favor, si hay alguno del grupo, dígame presente, así ya saben el número de grupo que tienen y todo. ¿Está? Bueno, comenzamos. López Azelén, Conradi Santiago, Correa Elías, Mora Matías, Matar Yamila. ¿Hay Presente. alguno del grupo? Sí, sí, presente, acá. Bueno, ¿Qué tal? ustedes son el grupo número 1, ¿eh? Bueno, Vayan gracias. anotando. Bueno, Cosiol Ángel, Escobar Gabriel, González Natalia, Miño Iván, Tripaldi Federico, Acá estamos, profe. el grupo número 2. Perfecto. Echeverría Brian, Fleita Florencia, Grossi Francisco, Presente, Maidana profe. Edith. ¿Están? Sí. Bueno, el grupo 3. Guzmán Santiago, Duré Joaquín, Villordo Chocchio, Alan, Molina Patricio, Cosiol Matías. Sí, ingeniera, estamos. Bueno, son el grupo 4. Gómez Julio, Sosas Marcos, Cristaldo Héctor, Lencina Ernesto, Acá presente. el grupo 5. Reynoso Ángel, Leiva Miguel, Sánchez Maximiliano, Delnolo Presente. Miguel, Vivas Valeria, el grupo 6. Sí, profe, presente. Muy bien. Coronel Ernesto, Denciuk Key, Prado Juan, Cardoso Martín, Abdullah Gadiel. ¿Alguno? Presente. Son Presente, profe. el grupo 7. Oliveres Carlos, Baez Néstor, Rivero Micaela, Maciel Oscar. Presente, profe. Presente. El 8. Pacheco Federico, Mela Estefanía y Romero Mauro. Presente. Presente, profe. Muy bien, son el grupo 9. ¿Quién me dijo recién que no tenía grupo? Yo, ingeniera, pero no sé si estoy en lista todavía. ¿Cómo es tu nombre? Miriam Flores. Ah, vos, Miriam. Bueno, Miriam, Vamos. vos sos ingeniera, así Sí. que vas a hacer con ellos 3, con Pacheco, Mela y Romero. ¿Escucharon, Pacheco. chicos? ¿Qué grupo es ese? El 9. 9. Está. Si Pacheco. alguno de ellos me puede escribir, por favor. Les voy a mandar un correo y ahí se van a contactar entre ustedes. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Después sigo. Kenardele Sergio, Vara Federico, Correa Sebastián, Pérez Pablo, Ruiz Díaz Agustín. ¿Está alguno? Presente. Son el grupo 10. Ok. Beli Florencia, Sánchez Noelia, Veleski Diana, Escobar Fernando, Mari Paula. Presente, profe. Presente, profe. Presente. Son el 11, chicos. Bueno, gracias. Mugilner Tania, Lebrauns Augusto, Arrúa Eugenia, Páparo Agustín. Presente, profe. Muy bien, son el grupo 12. López Leandro, Debido Juan María y más Tobías. ¿Está alguno? Presente, profe. Presente, profe. Son el grupo número 13. Garcete está. Garcete Alberto. ¿Saben si está? No, parece que no está Garcete. Bueno. Rimer, César, Aguayo, Leila, Valenzuela Leandro, Carbonario José, Smal Waldo. Sí, estamos presentes, ingeniera. Presente. Son el número 14. Gómez Fernando, Eduardo Andrés, Tentor. Presente, profe. Bueno, ustedes dos, chicos, se van a juntar con
Gustavino, Camila y Fernández, Tadeo. Bueno, ¿Ya? Van a ser el grupo 16. ¿Sí? bueno, gracias. Gustavino está, o Fernández. ¿No están ninguno de los dos? Guastavino sí, profe. Bueno, entonces te vas a juntar con los otros dos chicos y van a ser el grupo 16. ¿Sí? Sí. San Piedri, Daniela, Barrios, Miguel, Ferreira, Gómez, Leandro, Benítez, Marcelo y Martínez, Sofía. ¿Está alguno? Sí, presente. Son el grupo 17. Bien, gracias. Jacobo, Sebastián, Soria, Gonzalo, Sayaveira, Matías, Rousau, Sol y Miño, Florencia. Sí, presente, profe. Son el 19. Perfecto, gracias. Raviol, Lautaro, Insaurralde, Juan y Wolf, Sergio. Sí, presente, profesora. Son el 21. El 20, perdón. Perfecto, gracias. El 20. Sosa, Matías, Álvarez, Lucas, Guerrero, Matías, Guardia, Marisol, Cabrera, Franco. Presente, profe. Son el grupo 21. Boludo. Bueno, gracias. No sé si me escuchaste que hablé, pero... Sí, te escuchamos. Demetrio, Victoria, Manasi, Sofía, Troncoso, María, Zucarelli, Flavia, Suárez, Cristian. ¿Está alguno? Presente, profe. Son el grupo 22. Ok, gracias. San Severo, Haroldo, Basto, Rosana, Basto, Cristian y Collavino, Renzo. Presente, profe. Estamos, Presente, profe. Muy bien, son el 23. Muy bien. Alegre, Juan, Álvarez, Marino, Mazarín, Carla. Presente. Son el 24. Bueno, gracias. Velasco, Betiana, Garcete, José y Parra, Celso. Presente. Son el 25. Bueno, profe. Fernández, Cristian, Rodríguez, Javier y Onoco, Pablo. Presente, profe. Son el 26. Presente, profe. Pérez, Cortés, Gonzalo, Marotoli, Matías, Sánchez, Hernán. Presente. Son el 27. Si me apagan el micrófono, le agradezco. Sandoval, Leandro, Flego, Tomás. Presente, ingeniero. Son el 28. Yurkevi, Rodrigo, Spiller, Ezequiel, Checura, Francisco, Zampa, Ignacio, Presente. Gonzalo. Son el 29. Y Amarilla, Nair, López, José, y Ocampos, Hugo y Romero, Federico. Somos nosotros. Son el 30. Presente, profe. Gracias. ¿Estamos? Bueno, Sandoval, Leandro y Flego, Tomás, ¿me dijeron que estaban? Sí, sí. Bueno, ok. Bueno. Ahora, chicos, paso a explicarle en qué consiste el trabajo práctico que lo van a exponer la clase que viene, 5 minutos por grupo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, se la entiende. clase que viene ustedes, entonces van a ser los que van a hablar y van a exponer cada grupo, 5 minutos, van a presentar el trabajo y lo van a defender, digamos. Bueno, profe. A ver, voy a compartirle acá un ratito lo que vamos a hacer. Bueno, acá estamos. ¿Ven? ¿Ven el Word? Sí, profe, se ve. Bueno, nosotros vamos a darle a cada grupo, como ven acá, un accidente. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo 1 dice, un empleado se cayó desde una escalera y terminó incrustando su pie izquierdo en un puntal de acero. ¿Está? Cada uno de ustedes, cada uno de los grupos va a tener un accidente y ustedes van a tener que realizar con ese accidente
un árbol de causas del accidente. El objetivo de esto es identificar la serie de causas o omisiones en el desarrollo de la actividad que estaba realizando el operario que produjeron dicho accidente, ¿sí? Es decir, con eso que nosotros le decimos, ustedes tienen que crear el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué se hizo ese accidente, ¿está? Y con todos esos datos van a confeccionar el árbol de causas. Aparte de darle esta información, digamos, de cuál es el accidente de cada grupo, también vamos a darle, ahí, ¿ven esto? ¿Ven este otro? Sí, se ve, ingeniera. Bueno, ¿qué es un árbol de causa? ¿Sí? El árbol de causa es un método de los tantos que hay para determinar un accidente laboral. Ustedes ya vieron en la clase anterior qué es un accidente laboral, entonces la idea es que puedan reforzar eso e identificar cuándo es un accidente en función de lo que nosotros le damos y cuáles son las causales. Acá le vamos a dar esta guía, digamos, donde le indica cuáles son los otros métodos, pero puntualmente el método que vamos a aplicar, que es el del árbol de causas. ¿En qué consiste el método? ¿Cómo se hace, digamos, para elaborarlo? ¿Y cuáles son las preguntas que ustedes tienen que hacerse a la hora de hacer la investigación de ese accidente? ¿Está? También acá, en esta guía, van a tener un ejemplo de lo que nosotros queremos que ustedes hagan. ¿Se ve? Sí, se ve. Muy bien. Esto es lo que ustedes van a tener que presentar la clase que viene y explicarnos en 5 minutos cada uno de los grupos. ¿Está? ¿Eso se va a subir al aula, profe? Esto ahora nosotros le vamos a enviar a cada uno de los grupos, ¿sí? Sí. El accidente que le corresponde junto con esa guía de investigación. Aparte, se va a subir la guía, digamos, al aula virtual. Ah, ok. ¿Y al mail nos van a enviar? Al mail que ustedes se anotaron cuando formaron los grupos, pusieron un mail. Sí, 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 sí. A ese mail se le va a enviar. Gracias. Bueno. Ingeniera, le consulto, ¿cómo va a ser el método de presentación en 5 minutos? Porque somos 5 participantes. ¿Uno solo va a tener que presentar en representación de todos o cómo es el tema? Y ustedes van a coordinar eso entre ustedes. Se puede presentar uno por grupo, puede hablar primero uno, después otro, ¿sí? Pero ustedes tienen que presentar el grupo que conforman los 5. La idea es que trabajen los 5, ¿no es cierto? Eso ya va a quedar a criterio personal de cada integrante del grupo, si quiere, cómo lo van a armar ustedes, digamos, pero la idea de esto es que los 5 participen, los 5 elaboren el árbol de causa y a la hora de presentar, ya queda a criterio de ustedes quién lo va a presentar, si los 5 van a hablar o uno solo va a hablar. ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno. ¿Quedó alguno de los que está acá presente que no tiene grupo? No, parece que no. Bueno, entonces ahora en el transcurso del día, digamos, le vamos a estar enviando el correo con esa información y además subiremos al aula la guía para que también la tengan en el aula.
Ahora, después cualquier consulta o duda que tengan, la pueden preguntar a través del correo. ¿Quedó alguna pregunta más o no? Respecto al práctico, digo. No, ingeniera, al menos por acá no. Bueno. Ingeniera, Perfecto. ingeniera, Sí, ingeniero. ¿cuál es el incentivo de los chicos para que sí o sí estén cuando se les llama? Porque el llamado va a ser, ¿cómo va a ser el llamado a los grupos? Y vamos a ir llamando por orden. ¿Por orden? Ujú. O aleatorio, porque eres un aleatorio para ver si están todos. Claro. Porque la idea es que además de presentar su investigación, escuchen la investigación de sus compañeros, porque no todos tienen accidentes diferentes, ¿sí? Entonces, vean cómo en función de otro accidente se trabajó, digamos. Entonces, es una retroalimentación para todos. La idea para mí sería bueno que nosotros llamemos a cualquier grupo para que expongan, de manera que todos los grupos estén, porque si vamos a llamar consecutivamente, los grupos que no le toca ponerle los 10 del grupo 10 en adelante en la primera clase, puede ser que no estén. La idea es llamar a cualquier grupo, que expongan el trabajo, que estén los grupos, y me parece que ahí el incentivo sería, en caso de que les falte alguna nota y ellos cuando se les llama tengan el trabajo y participen, a ver si pueden aumentar su nota en caso de que no promocionen, no lleguen a la promoción. ¿Qué dice, ingeniera? El incentivo debería ser que quieren aprender, Freddy. Son estudiantes universitarios que tienen que tener el incentivo de querer aprender para ser mejores en su profesión. Si vos le querés dar un plus con la nota, eso ya queda a criterio tuyo. Bueno, está. Lo conversaré después con la ingeniera y la arquitecta ahí a ver qué hacemos, a ver si le convenzo a las dos. Pero en realidad todos van a exponer. O sea, todos tienen que participar porque se les va a evaluar a todos. Bueno. La idea es que todos participen. Está. Y como vos decías, no vamos a hacer grupo 1, 2, 3. Cualquier grupo al azar tiene que estar presente. Porque no puede estar conectándose cuando sabe que le va a tocar. ¿Entendés? O sea... Yo intenté el incentivo. Que quede constancia que yo intenté el incentivo. No se lave la mano, ingeniero. Usted es el que decía las notas, o sea que... Bueno. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? ¿Seguimos entonces? Profe. Sí. Lo de la protección anticaída, si está prohibido el tema de la chapa, ¿por qué siempre igual? ¿Por qué siempre igual se está usando? No dije que está prohibido. Yo entendí como que estaba prohibido. No. Justamente se pone esa chapa. Te digo que es para pasar la inspección que se pone eso, y si vos te fijas las estructuras que usan debajo de la chapa, pero ese no sostiene ni un perro que se te caiga en esas chapas. En algunas edificaciones, no estoy diciendo en todas. Fíjense que las redes anticaída por ahí pueden contener mucho más que esas chapas con estructuras débiles. ¿Se entiende? Sí, uno pasaría de largo si cae por la chapa esa. Y pasaría con chapa y todo, te diría yo, si no tiene una estructura resistente. Disculpe, Fede, ¿y por qué no se implementa el tema de las redes por el tema de costo, digamos? Como para... ¿Qué te parece? Y en ese caso... Yo siempre les digo a ustedes que cuál es la conciencia que tenemos los argentinos, es que la higiene y seguridad es un gasto y no una inversión. Pero en otros lugares del mundo donde están concientizados de que la higiene y seguridad es una inversión,
ya que tener un personal accidentado, como le decía el otro día, no solo que tengo que pagar ese personal accidentado, sino que tengo que gastar en capacitar y en traer otro personal que haga el trabajo que estaba realizando el personal accidentado. Pago 2 veces. Tengo que pagar la RT, tengo que pagar la capacitación de otro nuevo personal y salario, todo del nuevo personal. Entonces no termina siendo termina siendo más, ¿no es cierto?, una inversión que un gasto, porque estoy invirtiendo en esa persona. ¿Qué algo me ibas a decir? Decime. No, ¿cómo es la instalación? Usted mencionaba que la red abraza la estructura en el caso de un edificio en altura, o va en forma horizontal, digamos. No, vas a ver las redes verticales que generalmente aquí en Argentina, no sé, en algunos lugares en Buenos Aires, no es que vas a ver mucho, generalmente se ve en Brasil, vas a ver las redes, las cortinas verticales que caen. Lo que nosotros acá vas a ver son las redes anticaídas que se ponen en forma inclinada como en reemplazo de la chapa. ¿Está? Está, profe. Gracias. Fíjense que las cortinas verticales, las redes anticaídas, cortinas verticales, en caso de que una herramienta caiga, ¿no es cierto?, va a caer siguiendo la cortina. Por supuesto, la cortina lo vas a poner del lado de adentro del muro perimetral de la obra, no lo vas a poner afuera, porque si no, la persona que pasa por la vereda va a tener un accidente. Se puede accidentar con el objeto que caiga. ¿Se entiende? Bien. Sí, se entiende, profe. Gracias. Ingeniero, una duda tengo. Sí. Las redes, esas que mostró, no sirven por si cae un obrero, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? Si se cae un obrero, ¿esa red no sirve? Claro, esa red sirve si se cae el obrero. Mirá, tipo la de los circos. Te puedo asegurar que se va a golpear mucho menos que caer contra una estructura rígida. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Qué te parece a vos? Pues parecía medio que si se cae un obrero se cae todo. Eso es lo mismo. ¿Vieron los trapecistas? ¿Para qué le ponen las redes? ¿Por qué no le ponemos una chapa abajo en lugar de ponerle las redes? Se termina el circo. Y bueno, ¿viste? Por eso te digo que muchas veces esa estructura se pone para pasar la inspección. Tenemos, como es un sistema anticaída, tenemos pase aprobado. ¿Está? Ese igual que, haciendo la comparación, cuando alguien conduce una moto, y todos tenemos casco, ¿no es cierto? Y hay cascos reglamentarios y hay cascos que no son reglamentarios, pero vos tenés casco. Ahora, si tenés un accidente, vamos a ver cuál es el casco que va a ser eficiente para que vos no te produzcas un daño. Va a ser el casco normalizado, aprobado, no cualquier casco, que son los cascos que vienen ahora, un plástico y tergopol. Hay cascos que vos vas a ver en accidentes de tránsito, que los cascos se parten por la mitad. Sin embargo, un aprobado, que por supuesto salen mucho más caro, pero es una inversión que vos estás haciendo para salvar tu vida, sale mucho más caro, pero ese sí te va a salvar. ¿Se entendió la comparación o el ejemplo? ¿Se entendió? Bien. Sí, profesor, entendió. Prevención de riesgos laborales. Conjunto de actividades o medidas adoptadas en toda la fase de la actividad de una empresa con el fin de evitar y disminuir riesgos derivados del trabajo. Relación técnica que existe entre el trabajo y el trabajador. Fíjense, ahí le puse, existe bibliografía sobre prevención de riesgos laborales, distintos casos prácticos, eso ustedes pueden acceder en cualquier librería. El plan de prevención de riesgos laborales,
¿no es cierto? El especialista en higiene y seguridad en las empresas importantes generalmente son contratados los especialistas o los licenciados para llevar adelante un plan de prevención de riesgos laborales. Ahí tienen un triángulo donde está la prevención, el asesoramiento y la capacitación. Plan único de riesgo laboral. Debe tener esas tres consignas, ¿no es cierto?, de la prevención, el asesoramiento y la capacitación. Ahí tienen, le puse distintas empresas, que son empresas asesoras, ¿no es cierto?, de riesgos laborales. ¿Está? Bien. También tenemos, dentro de los riesgos laborales, que son conjuntos de actividades que se realizan con la finalidad de descubrir anticipadamente los riesgos que se producen en cualquier trabajo. O sea, la prevención, como su palabra lo dice, nosotros debemos anticiparnos a que se produzca, ¿no es cierto?, la concreción de ese riesgo, que se produzca el daño ocasionado por no haber hecho un plan de riesgo laboral. Esta anticipación permite planificar y adoptar una serie de medidas preventivas que evitarán que se produzcan accidentes laborales. ¿Está? Eso es como definición, cuando yo le pregunte qué nos permite a nosotros hacer una planificación de riesgo laboral o un plan de riesgo laboral. Se previene mediante, fíjense, la prevención laboral, se previene mediante herramientas, ¿no es cierto?, para la prevención de riesgos laborales, organización y legislación. Entonces son tres elementos que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer una prevención de riesgo laboral. Las herramientas, una organización, una legislación. La legislación tenemos, ¿no es cierto? La organización, ¿quién nos va a dar la organización? La organización nos va a dar la empresa, y las herramientas que tenemos son el asesoramiento que debemos tener, ¿no es cierto?, para la planificación de la prevención de riesgo. En la siguiente filmina ven las herramientas para la prevención de riesgo. Fíjense, ahí se identifican y se evalúan los riesgos. Existe una planificación. La organización para la prevención de riesgos laborales es el servicio de la propia empresa o servicio tercerizado. Es lo que dijimos, que muchas veces, de acuerdo a la dimensión de la empresa puede tener su higienista dentro de la empresa, como un empleado permanente de la empresa, o puede hacer un servicio tercerizado a través de una consultora. Y en las herramientas, cuando hablamos de la identificación, es la supervisión constante que tiene la empresa, que recorre los puestos de trabajo, en los ambientes de trabajo, que va identificando la existencia de riesgos, si así lo hubiere, y que una vez identificado hacen la evaluación de ese riesgo. ¿Está? Y por último tenemos la legislación de prevención de riesgos laborales, que es la que nosotros estudiamos en esta materia, que es la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo, y la ley 24.557, la de riesgo del trabajo. Ahí están los dos libros que ustedes pueden acceder a cualquier librería, que el día de mañana que ustedes sean profesionales estaría bueno que lo tengan a mano, para cuando ustedes tienen algún asesoramiento y lean los informes, sepan de qué se trata. Entonces, seguramente será muy útil para ustedes que tengan estos dos libros. Luego tenemos los programas de prevención de accidentes laborales, ¿no es cierto? Está dirigida a la capacitación del trabajador, dándole entrenamiento para la prevención de accidentes, logrando la disminución de los mismos. Que decimos siempre que la capacitación en
en la higiene y seguridad es el centro de la cosa, digamos, de esta materia, porque la capacitación va a evitar que nosotros o que el trabajador tenga accidentes o enfermedades profesionales, porque con la capacitación la gente va a acceder a información de lo que debe hacer o no debe hacer, de cómo se debe proteger, cuáles son los riesgos a que están expuestos, cuáles son las condiciones que pueden exigir a la patronal. Bueno, todo eso se aprende a través de las capacitaciones. Fíjense que ninguna actividad se puede llevar adelante si no se ha hecho la capacitación. Estamos hablando de trabajar en empresas, no estamos hablando de un albañil, un albañil común, que usted lo contrata así en forma directa para trabajos pequeños, sino que estamos refiriéndonos a trabajadores de grandes empresas, ¿no es cierto?, que la obligación de ellos, que la misma RT le exige, son las capacitaciones. Después tenemos dentro de este ámbito, digamos, del programa de prevención de accidentes, tenemos los liderazgos de alta gerencia, que son personas encargadas de designar funciones a sus subalternos hacia la obtención de un fin y una meta. Generalmente son los gerentes, que nosotros conocemos los gerentes de empresa, que son los que ordenan a los supervisores para el control, ¿no es cierto?, de los puestos de trabajo y lugares de trabajo, como habíamos dicho. Las asignaciones de responsabilidad, que es asignar autoridad a una persona para llevar a cabo la actividad específica, ¿no es cierto?, que es el trabajador. Después tenemos el mantenimiento de las condiciones adecuadas de trabajo, que es el ambiente óptimo para que el trabajador trabaje de manera más agradable, logrando un buen funcionamiento de la organización o de la empresa. El entrenamiento de prevención de accidentes, que son los talleres, las charlas, los simulacros para prevenir accidentes. Esto está dentro de las capacitaciones que se hacen. El sistema de registro de accidente, sí o sí tiene que haber un sistema de registro de accidente, que es un programa donde quede asentado ordenadamente cada uno de los eventos ocurridos en el lugar de trabajo. Esto se hace un libro, digamos, de estadística y control, y acá, en estos registros de accidentes, es que ustedes van a hacer el árbol de causa de accidentes, ¿no es cierto? Van a estudiar por qué ocurrió el accidente, dónde, cómo, cuándo, por qué, como dijo la ingeniera. Como sector tenemos el servicio médico y primeros auxilios, que tiene toda empresa importante, estos servicios para atender cualquier eventualidad ocurrida en el lugar de trabajo. Las grandes empresas tienen este servicio dentro de la misma empresa, de manera de evitar alguna picardía de los trabajadores, porque existen accidentes que el trabajador a veces tiene fuera del lugar de trabajo, un fin de semana jugando al fútbol en su barrio, en la canchita de su barrio, una torcedura de tobillo, un esguince de muñeca, y aparece al otro día bien vendadito en el trabajo, entra al trabajo y simula haber tenido el accidente dentro del ámbito de trabajo o en su puesto de trabajo. ¿Está? También tenemos la aceptación de responsabilidad personal por parte de los trabajadores, que dice que cada individuo debe ser responsable de la función que realiza y tomar las medidas de seguridad correspondientes. ¿Qué significa esto? Que cada individuo, cada trabajador debe ser responsable de sus actos. Él debe ser consciente de los peligros que
que conlleva la desconcentración, la falta de motivación que puede tener. Por consiguiente, debe ser consciente de que todas esas cuestiones va a ir en contra de sus propios intereses, digamos, y puede llegar a tener un accidente que en algunos casos pueden llegar a ser fatales. Entonces debe aceptar la responsabilidad que le toca, así como el empleador acepta la responsabilidad que le toca como empleador de proteger al trabajador. El individuo también tiene que aceptar su responsabilidad, que él también no solamente lo debe proteger la patronal, sino que él también debe proteger su propia vida. Esto es en lo que concierne a todos los, digamos, conceptos básicos que vinimos hablando y que ahora van a tener que hacer como trabajo práctico el árbol de causa. Yo, en el tema del árbol de causa, que vieron ahí, que le dio la ingeniera y la arquitecta como ejemplo, le voy a decir, fíjense, como así de paso, ese árbol de causa tiene, ustedes van a ver que tiene 3 ramas. Una rama, van a ver, cuando ustedes empiezan a analizar, van a ver que es el desconocimiento de los elementos del lugar, de los riesgos y las medidas a tomar por parte del trabajador. Esa es una de las ramas. La otra rama es la falta de capacidad y número de elementos como los extintores. Le estoy hablando del ejemplo. Y la ubicación de los mismos, ¿no es cierto? Y la tercera rama, la falta de capacitación sobre el uso de los elementos de protección. Aquí entra todos los conceptos básicos. Ustedes van a ver en las distintas ramas, como les decía, del árbol de causa. Y así, de esa manera, ustedes deben ir haciéndose las preguntas y contestarse con ese cuadrito sinóptico que se fue realizando en el árbol de causa. Queda tiempo para ver los actores involucrados. Mónica, Gisela. Arquitecta está silenciada. ¿Cómo? Gisela, Mónica. Son las 5 de la tarde, ¿querés? De paso. Bueno, pasame, por lo menos vamos a comenzar con lo que son los actores involucrados, que esto también, después vendrá un práctico que también van a tener que realizar para que vayan sabiendo de qué se trata cuando hablamos de actores involucrados y de las normativas vigentes. Bueno, ¿le puedes pasar, Mónica? Sí. Vamos a hacer la introducción, chicos, de esto, de lo que es la normativa vigente y los actores involucrados en la higiene y seguridad. Bueno, vamos a ver por lo menos un 15 minutos hasta las 4:30. Después ustedes quedarán con el doctor 10 y la doctora 10 en la parte de legislación, los de ingeniería. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? No. No, no se ve. No, mío. ¿No se ve? No se ve. No. No, profesor. No. ¿No se ve o no quieren ver cómo el tema? Me pone compartiendo, a ver un poco. No, no se ve. Me parece que no quieren ver, Freddy. Puede ser que la arquitecta no tenga permiso para compartir o Fíjate. porque se vea la pantalla del... Recién ella estaba Yo estaba compartiendo la...
No, no se ve. Ahora. Yo estaba compartiendo. Miriam Flores. Miriam Ahora no Flores. se ve nada. ¿Sí? ¿No era compañera nuestra? No sé. Me parece que sí. Puede ser que sí. Ah. ¿Qué te quedó esta parte de la parte de civil? Presentado. Exacto, la materia de la parte civil estoy terminando. Bien. Ahí está. Ahí está. Bien. Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. ¿cuáles son los actores involucrados en este sistema, ¿no es cierto?, de la higiene y seguridad? Tenemos distintos actores. Estos actores son los empleadores, los trabajadores, la aseguradora de riesgo de trabajo, Para que yo ahora no veo. la superintendencia de riesgo de trabajo, Sí, la tercer filmina. Ah, bajá, Mónica, bajá porque vos agarraste... Pará, porque ahora no puedo entrar yo. Ahí está. Ahí Bajá. está, ahí está, ahí Pero está. anda bajando. Ahí está. Anda bajando hasta, como es, involucrado en el sistema. Estoy. Bajá. Para que estoy con problemas de mi internet. A ver. ¿Están viendo? Ahí no se ve. No, profe, no se ve. Bajá hasta actores involucrados. Vamos a comenzar por actores involucrados antes de normativa vigente. Sí, ahí ¿Se ve está. ahí? No, profe. Sí, ¿se No, ve? profe, no se ve nada. No se ve. En todo caso, como eso es la normativa, Freddy, empezamos la clase que viene. Ah, bueno. Porque esto no abarca toda la ley, la 22.000 completa. La 24.557 con la 19.587 está... Claro, entonces como es todo Bueno. actualmente de la ley para explicarle bien los decretos reglamentarios y todo. Perfecto. Ahora se aboquen a lo que es a terminar bien de entender las disciplinas anteriores con el tema del accidente, peligro, riesgo, para poder hacer el árbol de causa. Perfecto. Chicos, entonces los de ingeniería quedan para la parte de legislación y los de arquitectura nos vemos el próximo viernes. ¿Está? Acuérdense que el examen, el primer parcial, Perfecto. creo que les dije que va a ser el 25 de septiembre. ¿Está? Está, profe. Hasta luego. Listo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.